Decíamos, hermanos, el viernes, ¿verdad? Estábamos el viernes hablando y decíamos, hermanos, que vamos a hacer y estamos comenzamos el viernes a hacer una relectura del libro de Nehemías. Bendito Dios. Estamos haciendo una relectura del libro de Nehemías. Y más que históricamente, hermanos, a mí me encanta la historia, me encanta el libro de Nehemías por la historia, por lo que narra esa historia, ese trozo de historia, ese gran parte de historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, hermanos. Más que narrar una historia y contar una historia, lo que quiero, hermanos, lo que queremos es que el Espíritu Santo, Dios, hermanos, nos hable, que Dios nos hable. Aleluya, bendito Dios. Que Dios nos hable por medio de su palabra. Amén, bendito Dios. Adoramos su nombre esta mañana. Aleluya, bendito Dios. Y hermanos, quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de Nehemías. Antes, hermanos, vamos a hacer una breve introducción, como lo hicimos el viernes, ¿verdad? Para los hermanos que no estuvieron el viernes, hermanos, estamos, ¿verdad? Hablando ahí, ¿verdad? De la historia de Israel del 445 aproximadamente al 420, 418 antes de Cristo. Estamos hablando, hermanos, justamente, hermanos, en el borde del periodo intertestamentario. Amén. Ese periodo, hermanos, que hay entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Estamos hablando, hermanos, del borde, ya cuando el pueblo de Israel, hermanos, se está regresando, está retornando a Jerusalén, después de la tercera o de la dispersión, ¿verdad? Después de estar cautivos allá en Babilonia. Estamos hablando de ese periodo exactamente, hermanos, en el cual se escribe, ¿verdad? Estos libros, ¿verdad? Esdras, Nehemías, hermanos. Y específicamente, hermanos, estos son tiempos en los cuales estuvimos haciendo, hermanos, también los hermanos aquí se han de acordar, y los hermanos que están ahí enfrente, hermanos, se han de acordar que estuvimos haciendo también, hablando de hombres y mujeres de pan y agua. Amén. Y estuvimos, hermanos, llevando, hermanos, al contexto, y estuvimos haciendo hermenéutica hacia nosotros para cada una de las personas, de los hombres bíblicos, de los personajes bíblicos, hermanos, que estaban ahí, ¿verdad? Como Elías, como Moisés. Estuvimos hablando de Juan Bautista, de Pablo, hombres, hermanos, que dejaron todo por él, por seguir la obra del Señor. Y hoy, hermanos, estamos hablando, hermanos, de este hombre, Nehemías, y con todas las personas que estaban a su alrededor, ¿verdad? Cuenta, hermanos, la historia del regreso a Jerusalén, ¿verdad? En ese momento, hermanos, narra, ¿verdad?, en los primeros versículos, el primer capítulo, hermanos, que Nehemías servía en la corte. En el primer capítulo del libro de Nehemías, dice el versículo primero dice las palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Sucedió en el mes de Quisleo, hermanos, ahí más o menos, dice en noviembre, diciembre, ¿verdad?, para nosotros aquí, ¿verdad? Ahí, hermanos, dice año 20, estando yo, hermanos, en Susa, la capital, ¿verdad? La capital del imperio, ¿verdad? Susa, hermanos, más que la capital del imperio, era así como, algo así como entre la diferencia que hay entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¿verdad, hermanos? Aquí en Tegucigalpa, aquí en Honduras, yo les decía ayer, creo, estábamos hablando de ello, hermano, y decíamos que en Honduras, ¿verdad?, existe la capital industrial, que es industrial, porque toda la industria, el comercio se desenvuelve allá, hermanos, y la capital política, en este caso sería Tegucigalpa, donde está todo el organismo gubernamental, ¿verdad? Algo así era Susa en esos tiempos, como Tegucigalpa. Quizás Babilonia, hermanos, ¿verdad?, era la ciudad importante, ¿verdad? Pero estos reyes, hermanos, persas, se establecieron en Susa. Era la residencia, pues, en este caso, hermanos, del rey. Allí era, hermanos, donde estaba la residencia del rey. De este rey, hermanos, que hace muchos años, ¿verdad?, venimos estudiando, venimos leyendo, hermanos. Este rey Artajerjes, ¿verdad?, que tiene un nombre un poquito enredado, ¿verdad? También se le apodaba Longimano, porque tenía un brazo. Era hijo de, para hacer un poco de historia, hermanos, y, ¿verdad?, su esposa
Damaspia. Usted puede buscarlo, hermanos, en la historia universal. Ahí está, hermanos, la Biblia se comprueba históricamente, ¿verdad? Y científicamente también. Y hermanos, este hombre, hermano, su hermano de Darío, ¿verdad? Y no vamos a entrar en detalle con lo que pasó entre él y Darío, porque es un poco controversial la historia. Pero hermanos, este hombre, hermanos, Nehemías era el copero de este rey. Y cuando se habla de copero, hermanos, uno cree que copero, ¿verdad?, es el que prueba la copa, ¿verdad? Y se murió, pues cayó, ¿verdad?, como un conejillo de indias, como alguien al que se muere. Era así el trabajo. Cuando, hermanos, era alguien, hermanos, que probaba la comida del rey, era alguien, hermanos, era un servidor muy cercano al rey, quizás era un amigo personal del rey, ¿verdad? Era un amigo que había tenido o logrado una buena relación. Posiblemente, hermanos, Nehemías tenía un buen puesto público, era un hombre, era un político, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No la palabra política usada aquí en Honduras, ¿verdad? Sino en el buen sentido de la palabra. Alguien, hermanos, que manejaba, que era un líder, para decirlo así, un servidor. Dice que era muy sabio. Y era este hombre, hermanos, posiblemente, ¿verdad? Era un consejero del rey. Era un amigo y un compañero personal del rey. Oiga, hermanos, el puesto ahora de copero, ¿verdad, hermanos? Ampliamos un poco más el concepto, ¿verdad? Era un hombre, hermanos, aparte de eso, hermanos, no solo era eso, Nehemías, sino que era un líder, pero era un líder de Dios. Y quiero, hermanos, yo casi no uso la palabra líder, pero quiero, hermanos, hoy, esta mañana, ampliar esa palabra para que usemos el buen significado de la palabra líder. La palabra líder, hermano, proviene, ¿verdad?, de un griego, leimos, que quiere decir persona de acción. También, hermanos, proviene de un inglés, ¿verdad?, que a la vez viene del latín, hermanos, leader, ¿verdad? Aquí hay unos bilingües que lo pronunciarían mejor, hermanos. Dice que gente que va hacia adelante. ¿Cómo se diría que eres? Leader, ¿cómo se diría? Así dice que gente, hermano, que dice va a dirigir, ir hacia adelante. Gente que tiene dones, personas que va hacia adelante, que tiene dones. Personas que tiene, hermanos, una idea, una visión y camina hacia ella con seguridad, imagínense. Entonces, hermanos, en el buen sentido de la palabra líder, Nehemías era un líder liderado por Dios. Aleluya, bendito Dios. Dice que era un servidor de Dios, servidor guiado y con carisma. Servidor guiado por Dios y con carisma. ¡Wow! Dice, hermanos, que este líder, hermanos, este Nehemías, consigue, ¿verdad? No consigue las cosas nada más por conseguirlas, ¿verdad, hermanos? Este tipo de líder de Dios, guiado por Dios, no solo hace los logros, no solo llega a las metas, hermanos, no solo se proponen las cosas y hace las cosas por hacerlas, no, ¿verdad? Dice que Susa era la capital en ese momento del imperio, ¿verdad? Y ahí los reyes persas, hermanos, pasaban el invierno. Esta temporada, hermanos, estamos hablando de noviembre, diciembre, ¿verdad? Hermanos, era una temporada, hermanos, del invierno. Por tanto, Nehemías, dice, era un siervo, servidor, pero era sobre todo un hombre fiel a su Dios, a nuestro Dios, al Dios de la palabra, al Dios omnipotente y creador. Le quiero decir algo, hermanos, habían pasado 70 años, quizás desde Nabucodonosor, había ido a Jerusalén, a Judá, había ido a Jerusalén, había destruido Jerusalén y se había traído lo mejor para Babilonia. Habían pasado 70 años, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba sin líderes, estaba sin murallas, estaba, hermanos, sin puertas, sin nada que lo protegiera y sobre todo no habían líderes espirituales. ¿No le parece a usted, hermanos, que estamos en un tiempo parecido nosotros? La gente, hermanos, está confundida si abre o no abre la iglesia. La gente, hermanos, está confundida porque no hay reuniones los sábados ni domingos y todos los días se está de acuerdo también al número de identidad, hermanos. Hay un montón de cosas que, ¿verdad? Y hermanos, y usted, hermanos, cree que
Hay que reunirnos. Yo le pregunto una cosa. ¿En qué iglesia se reunía Nehemías? ¿Tendría tiempo Nehemías para ir a la iglesia? Bueno, todos nos podemos preguntar, pero también usted puede contestarse. ¿Qué le está diciendo Dios a su vida? ¿Tendría tiempo Nehemías, hermanos, para ir y reunirse? ¿En qué lugar, en qué sinagoga en ese momento? Aleluya, se reunía Nehemías. No habían líderes espirituales. Ahora dice, hermanos, en estos días, hermanos, lo que hacemos más es quizá quejarnos. En vez de hacer las cosas, nos quejamos más, ¿verdad? Andamos, hermanos, verdad, que no es malo, pero hermanos, andamos, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Para hacer un poco de hermenéutica, hermanos, se levantan personas, se levantan, hermanos, pastores, apóstoles, profetas, hermanos, señalando problemas. Pero, ¿qué se necesita en este momento? En los momentos difíciles, hermanos, en los momentos donde se necesitan líderes en el buen sentido de la palabra, líderes guiados por el verdadero y único Dios. Dice, hermano, que se necesitan, ¿qué se necesitan? Se necesitan siervos del Señor, hombres y mujeres de pan y agua, de ayuno y oración, de alimento espiritual, de Biblia, que interpreten bien la palabra y den la palabra, hermanos, sin alteraciones a su iglesia. Que esta palabra, hermanos, llegue sin alteraciones, sin leudos a la iglesia. Dice, ¿qué se necesita entonces? ¿Se necesitan personas que hagan algo al respecto? Sí, se necesitan personas que hagan algo al respecto. Personas de acción. Y vamos a ver, hermanos, algunos puntos importantes hoy aquí. Ya explicando la palabra líder, hermanos. Dice, Nehemías, hermanos, se da cuenta de la realidad. Y eso es algo importante. Porque, hermanos, es importante darse cuenta de la realidad. Hoy en día, hermanos, andan ahí algunas voces diciendo, hermanos, usted no diga eso. Usted no lo diga. Yo mejor, hermanos, me hago a un lado y no me contamino de lo que se está pasando. Pero, hermanos, Nehemías llega a él la información y se da cuenta de una realidad. Y no solo en este momento que llega Hanani, hermanos. Acordémonos que en el 530, 38, 36, no estamos haciendo un diccionario para hablar específicamente, hermanos, de las fechas exactas. 530 y algo, no estamos hablando ahorita de fechas específicas, no estamos haciendo un diccionario, estamos, hermanos, haciendo una hermenéutica de lo que Dios quiere decir. Más o menos, hermanos, en el 536, 538 antes de Cristo llega Zorobabel, ¿verdad? A reconstruir la parte emocional, a reconstruir, hermanos, llega con el primer grupo de judíos a Jerusalén, a Judá. En el 458, más o menos aproximadamente, llega Esdras a reconstruir la parte espiritual. Mire cómo Dios, hermano, va obrando. Ya estaba Dios trabajando en Nehemías, en el corazón de Nehemías, porque le decía el Señor a Nehemías, dentro de pronto te voy a llamar para que hagas la tarea y la labor. Por eso decíamos el viernes, hermanos, usted tiene que estar en el tiempo indicado y en el lugar indicado. Bendito Dios. Entonces, hermanos, dice que el servidor, hermanos, se da cuenta de la realidad. ¿Qué realidad están viviendo los que están a su alrededor? ¿Qué realidad están viviendo los que están a su alrededor? Hermanos, la realidad que Nehemías está viviendo es una realidad bonita. Él come todos los días de la mesa del rey. Él toma vino todos los días de la mesa del rey. Él, hermanos, vive en el palacio. ¿Era la realidad igual que la realidad de los que estaban en Jerusalén? No era igual. Pero Nehemías se da cuenta de la realidad de aquellos. Y dice, hermanos, que se le dio el permiso a Nehemías para regresar a Jerusalén. Dice, hermanos, que se le dio el permiso, ¿verdad? A la vieja y destruida Jerusalén. ¿Qué iba a hacer Nehemías? A la vieja y destruida Jerusalén. Y yo estoy hablando de esto, hermanos, porque ya el viernes hablamos sobre la primera parte, en la cual Nehemías llora por los que están en Jerusalén y se presenta delante del rey.
Y vamos a leer el capítulo 2, hermanos, cuando se presenta. El capítulo 2 dice, no es un servidor, hermanos, ¿verdad? Hermanos, Nehemías no ve la dificultad, ve la oportunidad. Dice, hermanos, 70 años después de ser llevados, hermanos, de los persas a haber conquistado Babilonia, hermanos, el rey Artajerjes le dice a Nehemías que vuelvan, o le dice, hermanos, a los primeros judíos que regresen. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Tantos judíos aquí en estas ciudades. Y entonces le explican y le dicen, hermanos, que están ahí porque Nabucodonosor 70 años antes los había llevado cautivos. Al rey, hermanos, el rey creyendo que está haciendo algo para bien propio, ¿verdad? También, hermanos, porque el rey también, hermanos, le interesaba que estos judíos fuesen a producir para pagar impuestos. Todas las provincias de ese reino, hermanos, tenían sátrapas, que eran administradores. Sátrapas, la palabra sátrapas, administradores. Y estos administradores, hermanos, recogían el impuesto para el rey, para el gobierno. Y dice que los deja ir, hermanos, y en ese momento, dice, hermanos, ¿cómo está Jerusalén en ese momento? Los asaltantes, los ladrones, hermanos, entraban a la ciudad de Jerusalén, hermanos, porque estaba sin puertas, sin muro, destruida, y a las personas, a los judíos que se querían establecer ahí, hermanos, no podían establecerse, ¿verdad? No podían establecerse. En ese momento, hermanos, los asaltantes, hermanos, hacían oprobio. Los que vivían a su alrededor, hermanos, hacían oprobio de los que estaban ahí. Pregunto yo en este momento, ¿usted es un líder, una persona, un servidor que se da cuenta de lo que pasa a su alrededor? ¿Es usted consciente de la realidad? En primer lugar, hermanos, el Señor, hermanos, pone, Dios omnipotente, el Dios poderoso y creador, pone conciencia en Nehemías. Y llegan informaciones, hermanos. Y usted, hermanos, usted es el que permite que la información llegue cuando Dios ha preparado su corazón. Porque puede hacer que lleguen las informaciones, pero usted no sienta nada. Puede hacer, hermanos, que usted vea a las personas muriéndose en los hospitales porque no hay oxígeno, porque no hay atención médica, hermanos, y usted no siente nada porque a usted todavía no le ha llegado la hora. Y a usted no siente nada porque nadie de su familia ha sido tocado. Usted no siente nada, hermano, porque usted tiene un seguro médico. Usted no siente nada porque usted tiene el lugar donde ir. Y quizás, hermano, entonces esa situación suya lo hace que usted, hermanos, no tenga un corazón dispuesto. Posiblemente suceda lo contrario también. Dios haya estado trabajando en su vida y usted, al ver la necesidad, hermano, es un líder tocado. Es un líder, hermano, que llora con los que lloran y que ríe con los que ríen. Aleluya, bendito Dios. Dice, hermanos, vamos a ir ahí al versículo 1, al capítulo 1, el versículo 4 dice, aleluya, cuando escuché estas palabras me senté y lloré. ¿Cuando escuchó qué? Lo que Hanani le contó. ¿Cómo estaban allá destruidos? ¿Cómo estaban, hermanos? Hambrientos, sin protección, sin un líder espiritual, sin alguien que los guiara, sin ejemplos a seguir, sin alguien con una visión. Y dice, y lloré y hice duelo por algunos días. Bendito Dios. ¿Cómo estaba? Con duelo. Y sintió y lloró y fue sensible al dolor. Dijimos el viernes, hermanos. Y usted y yo, como dije hace poco, lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Con los que están necesitados, ¿usted cómo actúa? Con los que están necesitados. Dice que Jesús llegó a Jerusalén y comenzó a llorar y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los. Jesús lloró, aleluya, bendito Dios, sintió la necesidad. Y no solo esa necesidad, sintió la necesidad, hermanos, de aquel hombre que se le acercó y le dijo, hermanos, no soy digno que llegues a mi casa, no soy digno que entres. Él vio la necesidad y desde ese lugar, hermanos, envió la palabra, bendito Dios. Fue conmovido cuando sintió que las personas tenían hambre. ¿Cuántos alimentó Jesús? 5,000. Aleluya, bendito Dios. Sintió, hermanos, el miedo en los demás cuando sus discípulos sentían que se ahogaban en la tempestad. No, hermanos, tomó una actitud como la hubiese tomado yo, como la hubiese tomado usted. Ay, miedosos. No,
fue tocado, fue sensible. Dice que si nos identificamos, jamás, si usted y yo no nos identificamos con aquel necesitado para Cristo, jamás seremos parte de ellos. Jamás nos harán parte de ellos. Aleluya, bendito Dios. Dice, hermanos, si no nos identificamos, jamás nos haremos parte de ellos. Bendito Dios. Sentir el dolor de mi gente. Aleluya, bendito Dios. Y la Biblia dice, hermanos, ahí cuando dice, e hice luto por varios días, dice, y lloré por varios días. ¿Lloró por qué? Por varios días, por la necesidad, por el dolor. Ahí dice, hermanos, entonces, hermanos, el líder, el servidor se identifica con el problema, que eso hablamos el viernes. Y el segundo es, hermanos, que el servidor recibe un plan estratégico. Bendito Dios, de parte de Dios, cuando está en el momento indicado y en el lugar indicado. Tiempo y forma, tiempo y lugar. Dice, hermanos, cuando la situación nos duele, entonces buscamos de Él, lloramos, gemimos, clamamos, buscamos una solución, hermanos. Entonces Dios nos da ¿qué? Un plan estratégico para seguir. En todo lo que el hombre se dispone a hacer, se dispone a ayudar, se dispone a colaborar con los demás, hermanos, yo siempre les he dicho, Satanás, el enemigo, el opositor, vino para matar, hurtar y destruir. Pero cuando usted tiene un plan y en su cabeza, hermano, le dice, llevarle un plato de comida a fulano, ayudarme en gano, llevarle la palabra, a corregirlo por el camino que va hermano, no es el enemigo, el opositor el que está poniendo esas palabras, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo hablándole a usted. Por tanto, hermanos, cuando usted recibe, hermanos, siente dolor por los demás, es Dios el que le está hablando. Bendito Dios. Dice, hermanos, no dudé, dice la situación, sentí dolor por aquellos que estaban allá, ¿verdad, hermanos? Y dice, y le dice, el Señor le dice, Dios le dice, ve a Jerusalén. ¿Cómo le dice el Señor? Ve a Jerusalén y ayuda a levantar no solo las murallas y las puertas, a levantar la autoestima de aquellos. A levantar, a dar ¿qué? Conciencia, a levantar la autoestima, a levantar la moral de aquellos. Aleluya, bendito Dios. Ve a Jerusalén y dale protección a estos desprotegidos. Ve a Honduras y ayuda con lo que tienes. Sí, a usted. Ve a Honduras. Llama a Honduras. Diles que yo puedo ayudar. Aleluya, bendito Dios. Ve a Honduras. Ve a Los Pinos y dales una palabra de aliento. Ve a Los Pinos y da lo que voy a poner en tus manos, bendito Dios. Ve a Los Pinos, que yo voy contigo, aleluya, bendito Dios. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y todo lo que toque tu mano, lo haré prosperar. Hay personas, hermanos, o hay cristianos que solo aplicamos esta palabra, hermanos, a lo que es dinero, a lo que trae, hermanos, remuneración económica. No, los ministerios que usted toque, bendito Dios, póngase a orar con los demás y va a prosperar, la vida de los demás va a prosperar. Levante un ministerio de intercesión y los demás se van a unir a usted a interceder, aleluya, bendito Dios. Levante, hermanos, algo, haga algo. Esta pandemia, hermanos, va a cambiar. Esta pandemia, hermanos, nos está cambiando, aleluya, bendito Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento de su vida? ¿Qué siente usted que hay que hacer en este momento? ¿Qué Dios le ha dado? ¿Qué indicaciones usted ha recibido de parte de Dios Creador? ¿Qué indicaciones le ha dado el Señor? Aleluya, bendito Dios. Antes usted ya está orando. Antes usted ya está leyendo la palabra. Antes usted, hermanos, ya tiene un corazón sensible, bendito Dios. En el momento de hacerlo, ¿verdad, hermanos? Este es el momento de hacerlo. Vamos al versículo 11. El capítulo 1, en el versículo 11, hermanos. Dice, oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre.
que quieren ¿qué? Reverenciar tu nombre. Te suplico, dice, que hoy me des éxito, en otra versión, y que el rey me dé su favor. Te suplico, Señor, que me des éxito. Ya fue llamado Nehemías, ya sintió la necesidad, hermanos. Nehemías no se agarró de su puesto público que él tenía y dijo, bueno, pues yo voy a hacer esto. En ningún momento. Dice que va al Dios poderoso y pide favor. No confió en su política, como otro líder que está por ahí, que se llamó Amán, que confió en lo que él podía hacer con el rey. No, él confió, hermanos, en el favor de Dios en sus vidas. Él confió en el favor de Dios en sus vidas. Bendito Dios, en la vida de él, dice, hermanos, dice, te ruego que supliques. Entonces, hermanos, llevamos dos incisos. Amén. Conciencia, corazón. Y cuando usted, hermanos, está en ello, está orando y dice Señor, entonces el Señor le da una idea. El Señor le da un plan. Le da un trabajo en la obra del Señor. Y dice, hermanos, el tercero, dice, espera con paciencia que Dios te dé la respuesta. ¿Qué hizo Nehemías? Agarró, hermanos, su carro en ese momento, le dijo adiós al rey y dijo, me voy. No. Pasaron quizá de 9 meses a 1 año que Nehemías estuvo suplicando, esperando la respuesta de Dios, esperando la respuesta del rey. El rey me tiene que autorizar, decía Nehemías quizá en su interior. No, Dios me dijo que me fuera y me voy ya. No, no es así. Yo siento que esto es así, en contra, hermano, de la autoridad. No es así la cosa. Espere el momento indicado. Espere el momento indicado en el cual Dios, si usted ha tocado la puerta, hermanos, Él la va a abrir. Él la va a abrir, aleluya, bendito Dios. Dice, hermanos, Dios me dio un trabajo, una visión. Ahora Dios habla con las personas a su alrededor. Dios le dijo lo que va a hacer. Dios le hizo el llamado, hermanos. ¿Ahora qué va a esperar usted? Que Dios hable con las personas a su alrededor. ¿Le recuerda esto algo, pastora Cindy? Me recuerda, hermanos, cuando yo tuve que salir de la iglesia bautista, unos meses antes. Era un poco duro. Era un poco duro. En contra de muchos favores que yo tenía. En contra de muchas voluntades. Esto trae muchos recuerdos. Y Dios comenzó a hablar con el corazón. Y Dios comenzó a hablar con los que estaban alrededor. Esto, hermanos, yo lo vivo. Por eso lo traigo, hermanos, y lo anoté, porque esto yo lo vivo. Esto yo lo viví, hermanos. Lo vivo en carne propia. Aleluya, bendito Dios. Si Dios le dice, hermanos, veas esto, pero no le dice a su familia, pero no le dice a la iglesia donde usted está, pero no le dice, hermanos, a las personas que están a su alrededor, eso está mal. Si usted, hermano, Dios lo ha mandado a hacer una empresa, Dios tiene que mover personas a su alrededor. Dios tiene que mover corazones a su alrededor. Dios da una dirección, hermanos. Entonces, cuando Dios da una dirección, habla a su entorno. Ya Dios comenzó a trabajar de hace mucho tiempo atrás y ya Dios comenzó a mover personas en otros lugares, en otros países. Ya Dios comenzó a mover fondos. Usted que está preocupado por los fondos, usted que está preocupado por cómo voy a vivir, cómo voy a alimentarse, Dios ya empezó a tocar personas en otros lugares para mover fondos. Ya Dios comenzó a tocar universidades en otros lugares. Solo usted tiene que confiar y ponerse en las manos de Dios. Bendito Dios. Y siempre lo he dicho, hermanos, y siempre lo diré. Si usted dice, yo voy a San Pedro Sula, hermano, para los que están en otros países, ¿verdad, hermanos? Si no conocen Honduras, hermanos, San Pedro Sula está al norte de Tegucigalpa, está al norte de Honduras, al noreste. Hermanos, yo siempre he dicho que si usted va para San Pedro Sula, hermanos, pero agarra para el sur,
no va caminando hacia San Pedro Sula. Usted tiene que ir caminando en la dirección en la cual, hermanos, el Señor le ha dicho. Dice, hermanos, que Dios da una dirección y Dios comienza ¿a qué? A hablarle alrededor, a su entorno, a su alrededor, y todo va a ir en orden. Y tenga cuidado de esto, dice. Oiga bien lo que le voy a decir una cosa. Hoy, hermanos, en la mañana, anoté esto aquí, hermanos, porque vino a mi mente. Si el engañador, si el adversario, hermanos, no lo puede detener, oiga bien lo que le voy a decir. Mire este rema, hermanos. Si el engañador no lo puede detener, hermanos, porque usted es una persona que va hacia adelante, que no lo detiene nada, hermanos, lo puede empujar. ¿Y qué es empujarlo? Adelantarlo a las situaciones. Si él no lo puede detener, hermano, entonces dice, lo voy a empujar. Voy a hacer que sea aprontado, que se apronte a la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aleluya, bendito Dios. Anote esto, hermanos. Si el engañador no lo puede detener, puede hacer que él lo vaya a empujar. Bendito Dios. De las dos formas, hermanos, las cosas se echan a perder. ¿Verdad? Y muchas personas que dicen, hermano, no, si yo lo hice, si yo llegué, pero llegó tarde. No llegó en el momento indicado. No, si yo llegué, pero llegó antes, no en el momento indicado. Y la ventaja que tenemos con nuestro Dios, hermanos, es que Dios no se anticipa, no se adelanta. No llega tarde, llega en el momento indicado, bendito Dios. Ese es su Dios. Dice en el 2.1, hermanos, vamos al 2.1, dice, y sucedió en el mes de Nisan, ¿verdad? En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me preguntó. Nehemías no había estado nunca triste, dice. Al principio de la primavera, dice en otra versión, al principio de la primavera, en el mes de Nisan, aleluya, bendito Dios, que estando yo delante del rey, dice que estaba triste sirviendo el vino. En el 2.4 dice, vamos al 2.4, y el rey le preguntó, ¿qué es lo que pides? Hasta ahí llegamos el viernes. En otras palabras, ¿cómo te puedo ayudar? Bendito Dios. Dice, hermanos, ¿cómo te puedo ayudar? Nehemías esperó el momento indicado y esperó que se le hiciera esa pregunta. Pero cuando usted, hermano, que es un servidor, que es un líder, hermanos, usted está esperando el momento indicado, cuando el pastor le dice, ¿qué quieres hacer? Estamos dispuestos. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que necesitas en este momento para comenzar el ministerio? Para comenzar el ministerio con los jóvenes de arriba, aleluya, bendito Dios. ¿Será el momento indicado? Sí, es el momento indicado, este momento para trabajar con los jóvenes. El campo está listo, aleluya, bendito Dios. El campo está listo, ya Dios, hermanos, todo lo mueve a nuestro favor, aleluya, bendito Dios. Y este año, hermanos, después que pase esto, hermano, y comencemos a trabajar en el campo de fútbol, hermanos, las cosas serán diferentes y veremos el fruto de lo que Dios nos ha mandado a hacer, aleluya, bendito Dios. Ya está el momento indicado. Ya Nehemías, hermanos, había orado, había ayunado, había leído la palabra, había, hermanos, comentado, había, hermanos, se había informado. Ya el momento, hermanos, había estado el momento indicado. Ahora Dios pone en el corazón, y Dios utiliza, hermanos, personas como Hanani que lleven la información precisa. Dios pone, hermanos, la persona indicada. Otro, hermanos, inciso es, revisa, hermanos, Nehemías personalmente. Vamos a ver lo que Dios nos habla acá. Dice que él revisa, hermano, personalmente la situación. Reconoce la oportunidad y el momento indicado. Oiga bien, hermanos. Nehemías pide más y recibe más. Bendito Dios. ¿Qué lo hizo a Nehemías pedir lo que pidió? ¿Por qué Nehemías no pidió otras cosas? Porque Nehemías ya lo tenía planificado. Ya en su lugar escondido, en su lugar secreto con Dios, ya habían hablado con su Dios. Y Dios le había dicho lo que había puesto en su corazón y le había dicho lo que iba a pedir. Dice, pide más, recibe más. Permítame, oh rey, llevar cartas. En ese momento, y las personas dirán, las que están aquí enfrente dirán, ¿y por qué cartas?
¿Para qué voy a pedir cartas? Son papeles, hermanos. En ese momento era tan ordenado, hermanos, estos reyes, hermanos, que estaban divididas en provincias. Y para cada provincia, hermanos, había un administrador, un presidente, pues, de cada provincia, que se llamaba sátrapa. Y para pasar, hermanos, de una provincia a otra, usted necesitaba papeles de recomendación, como un pasaporte, pues, en otras palabras. Bendito Dios. Dice una carta, deme una carta para pasar de provincia en provincia, firmada por el rey, y deme cartas para Asaf. Asaf era el que cuidaba los bosques, la madera del reino. Ya Nehemías dice, tenía el plano, porque si usted va, hermanos, revisa, dice Nehemías, y para hacer, dame cartas para hacer la casa donde voy a habitar yo también. Para reconstruir, hermanos, las puertas, la muralla, y para la casa. Llevó madera, dice, y le dio todo y más todavía, porque llevó ejército, llevó gente de a caballo, llevó, hermanos, una gran comitiva con él, aleluya, bendito Dios. Y dice que Nehemías recibe maderas, ejército, llevaba empleados, aleluya, bendito Dios, llevaba hombres, carretas, cartas, herramientas que servían allá en Jerusalén, aleluya, bendito Dios. No sé lo que le está diciendo usted al Señor en este momento, pero, hermanos, usted pide más, recibe más. Y en la iglesia, hermanos, La Roca tenemos, es mayor dar, es mejor dar que recibir, aleluya, bendito Dios. Dice, hermanos, y llega a Jerusalén calladito. Nehemías llega a Jerusalén calladito, humilde, él solo, sin nadie a su alrededor, hermanos, llega callado, no le dice nada a nadie. En otras palabras, como dicen por ahí, hermanos, sin levantar polvo, sin gritarlo a los cuatro vientos, sin decir, aquí estoy, ya llegué. Llega calladito. Revisa personalmente. Dice que él, hermanos, tomó su burro, su cabalgadura. Dice, andaba un burro, ¿verdad? Ahí, hermanos, una bestia. Y dice, hermanos, que fue a revisar los lugares donde iban a trabajar. ¿Qué está haciendo usted ahora en la iglesia? Cuando hablo de iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, no solo de la iglesia La Roca, no solo de su iglesia. Estoy hablando, hermanos, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Qué está haciendo usted ahora mismo? ¿Está revisando cuáles, hermanos, están cayendo? ¿Cuáles puertas están derribadas? ¿Dónde hay que levantar y trabajar? Me uno al trabajo, aleluya, bendito Dios. Yo quiero que este mensaje, hermanos, usted sea tocado al trabajo. Y ya no sigamos así de la misma forma. Ya no sigamos, hermanos. Ya no permitamos, hermanos, regaños para que hagamos las cosas. No. Porque, hermanos, si estamos haciendo las cosas, si estamos trabajando, no hay necesidad que usted lo esté empujando. Bendito Dios. Dice, hermanos, dice, ¿qué está haciendo usted ahora? Y Nehemías, hermano, no dijo yo lo he hecho. No dijo eso. Sino que con cuidado, humildemente, dice, hermanos. En el versículo 11, dice ahí en el 2.11, vamos a leerlo en el 2.11. Llegué pues a Jerusalén después de estar ahí 3 días, o sea, 3 días después, me levanté de noche, dice el 12, y yo y unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que me dijo Dios lo que Dios había puesto en mi corazón que hicieran por Jerusalén. No llevé conmigo animales, excepto aquel en el que yo cabalgaba, su burrito. Su bestia ahí la llevó, hermano, Nehemías, sin levantar mucha gritería, ¿verdad? Dice, hermanos, un año después, que Hanani, ¿verdad? 9 meses ahí está Nehemías, hermano, con todo. Y después de 3 días, dice, no llevamos nada, solo el burro. Aleluya, bendito Dios, para no hacer mucha bulla. Aprovecha la oportunidad, calladito, la boca, personalmente, dice. Va él personalmente. No deja. Hay algo, hermanos, que no se deja llevar por dichos, por no decir otra palabra. No se deja llevar por lo que los demás dicen, sino que va él personalmente a revisar, dice. Y dice, hermanos, que Nehemías se presenta y dirige respetuosamente, sería la cosa. Y este sería, hermanos, otro inciso. Nehemías se presenta, hermanos, ante las autoridades, a pesar que Nehemías lleva una carta del rey. Ay, yo tengo un empleo con el presidente, yo trabajo con
gobernación, yo trabajo con la red. No, fíjese que Nehemías no llega con impetuosidad. Vea usted ahí, dice que Nehemías se presenta y dirige respetuosamente, aleluya, bendito Dios. Pudo haber dicho, ya estoy aquí, ahora las cosas se hacen como yo digo, porque yo soy el que tengo la revelación del Dios verdadero. Porque yo soy el único que puede interpretar la palabra. Porque yo soy el único, hermanos, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. Yo soy el único que puedo tocar en la iglesia, predicar en la iglesia. Yo soy el único que conozco la situación de Los Pinos. Yo soy el único que conozco la situación a mi alrededor en Honduras. Yo soy el único que tengo un puesto importante. No dijo eso Nehemías. Llegó, dice, humildemente. Y no dijo Nehemías, yo ahora tengo la revelación. No dijo eso. Dios habló conmigo y me dijo que yo lo hiciera. No lo dijo eso. No se impone. Y aquí voy a recurrir a la pastora Cindy. Dice, Nehemías no se impone. No impone a la fuerza, pues. Y el Señor, hermanos, cuando yo escribí estas palabras, hablaba conmigo. Porque muchas veces nosotros imponemos las cosas. Somos imperativos. Las cosas se van a decir porque Dios, no es así la cosa. Dice, hermanos, Nehemías no solo dijo porque el rey solo a mí me dio las cartas. Me llamó a mí solo el único y soy amigo del rey. Y como soy amigo del rey, él habló conmigo y solo yo voy a hacer esto. No lo dijo así. Dice que llegó humildemente, hermanos. Dice, no se impuso, ¿verdad? Porque el que se impone, ¿qué es? El que impone su autoridad, ¿qué es? Es jefe, no es amigo. El que se impone la autoridad, hermanos, no es servidor ni el líder en el buen sentido de la palabra. No. Sino que Nehemías llegó, dice, humildemente. Y vamos a ver ahorita, hermanos, qué hace Nehemías. Vamos al 2.9. 2.9 ahí cerquita, arribita del que leímos, del 11, dice, entonces fui a los gobernadores de más allá del río, a los que estaban del otro lado del río. ¿Quiénes? A los que habían quedado ahí, a los samaritanos que estaban en toda la región, a los israelitas que se habían quedado y los que habían llegado, hermanos, a poblar, que habían hecho provincias ahí, que habían hecho, hermanos, ahí, que habían hecho, hermanos, grupos que se habían reunido, ya tenían, hermanos, personas que, líderes, gobiernos, ahí dice, hermanos, y entonces fui a los gobernadores de más allá del río y entregué las cartas del rey. El rey me había enviado conmigo jefes del ejército y jinetes. ¿Qué hizo Nehemías? Se presentó. Vamos a ver al 17. El 2.17, ¿qué hace Nehemías en el 2.17? Luego les dije, ustedes ven el mal estado en que nos encontramos. Jerusalén está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego. ¿Qué dice Nehemías ahí? Voy, yo. No. Dice, vengan. ¿Qué hace Nehemías? Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén y no seamos más una burla para los demás, no seamos más una afrenta. ¿Qué hace Nehemías entonces? Dijo, reconstruyamos. ¿Qué hizo? Involucró a los demás. Bendito Dios, les hace parte del trabajo. ¿Qué hace Nehemías? Participa a los demás del trabajo, les hace parte de la visión. Les hace parte de la bendición de Dios a los demás. De la palabra que Dios había dado a él, le hace parte a los demás. No dice yo voy a hacer esto para sobresalir, yo voy a hacer esto para que digan yo soy. No hace eso. Pongamos fin a esta forma de vivir. Y yo subrayé esta palabra, hermanos, y la puse aquí. Pongamos fin a nuestra forma de vivir. Porque, hermanos, usted y yo tenemos posibilidades de ayudar a los demás. Y usted dice, yo no tengo dinero, pastor, yo no tengo dinero, yo no cuento con un trabajo que me dé dinero. Hay muchas formas de ayudar a los demás, no solo con dinero. Y voy a sacar, hermanos, un ejemplo en este momento, hermanos. En la iglesia en La Roca, hermanos, cuando nos propusimos dar y llenar las canastas, pastora, nunca faltó comida. Siempre. Y después de eso, hermanos, en la pandemia,
Gloria a Dios, usando al siervo Jonathan, el Señor, hermanos, y a otros siervos también en Estados Unidos, y usando siervos de aquí también otros hermanos, el Señor nos bendijo para dar comida, para repartir comida a los demás. Y hubo hermanos y hermanas que dieron aún de lo que se les daba a ellas. Yo tengo testimonios que hubo hermanas que se les dieron bolsas, y de esas bolsas, hermanos, sacaron para darle a los demás. Bendito Dios, aleluya. ¿Quién es el que da entonces? ¿El que tiene? No. Da el que Dios pone en su corazón, como aquella viuda que dio lo mejor que tenía, bendito Dios. Dice, hermano, pongámosle fin a la forma de vivir. Pongámosle fin, aleluya. Usted tiene un talento, un don, hermano, póngale fin a la forma de vivir de los demás. Vaya y lleve el evangelio de la forma en que Dios lo utiliza a usted. Vaya y lleve el evangelio, hermanos, de la forma en que Dios lo utiliza. Únase al trabajo, aleluya, bendito Dios. Pastor, yo lo único que puedo usar es un machete. Vaya y limpie la entrada de la iglesia. Yo soy un albañil, vaya y ayúdenos a reedificar. Ayúdenos a levantar, aleluya, bendito Dios. Pastor, yo lo único que puedo hacer, pastor, es jalar cosas. Vaya y ayúdenos a jalar las cosas que vamos a utilizar, aleluya, bendito Dios, para llevar, hermanos, la palabra a los jóvenes ahora que vamos a reabrir el campo de fútbol. Vaya y ayúdele al pastor. Únase en su iglesia, aleluya, bendito Dios. Hermano, y le digo una cosa. Si los proyectos, hermano, si usted siente que no hay proyectos de corazón, busque una iglesia, busque un proyecto donde haya, hermano, que usted sienta que usted es parte de ello y que su corazón se siente, hermano, conectado con el Altísimo, con el Dios mismo. Dice, hermanos, en el 2:18, vamos al 2:18, hermanos, los que están acompañándome ahí, dice, hermanos, el 2:18, les declaré cómo la mano de Dios estaba conmigo para bien, y también la palabra que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos? Levantémonos y edifiquemos. Entonces esforzaron sus manos, ¿para qué? Pero miren lo que hace Nehemías, hermanos. Cuando yo leí este versículo 18, el Señor habló en mi vida. Dice Nehemías que él le declaró. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he cometido errores. Yo he cometido errores. Dice, y les declaré como la mano de Dios. Nosotros a veces, hermanos, golpeamos a las personas diciendo que nosotros somos lo que vamos a hacer. Dice, hermano, y les declaré como la mano de Dios estaba conmigo. No era él, era la mano de Dios. Hermano, qué versículo, qué final tan más bello el que Dios me daba esta mañana. Y decía, hermanos, y dice, hermanos, que cuando él les declaró que la mano de Dios estaba con él, ¿qué hicieron los demás? Se unieron al trabajo, aleluya, bendito Dios. Se unieron al trabajo. Dice que el rey me había dicho, y ellos le dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Qué hizo Nehemías al final? Le hizo parte del plan, del propósito, de lo que Dios había estado, hermanos, sembrando, de todo lo que Dios había estado llamando, de lo que Dios había hecho en el rey. Dios tocó el corazón de Jerjes. Dios tocó el corazón del rey y de la reina y de los que estaban alrededor, hermanos. Y Dios tocó el corazón de Asaf y le dio más madera, aleluya. Y Dios tocó de los hombres, el corazón de los hombres del ejército que acompañaban a Nehemías. Y Dios tocó el corazón de los sátrapas. Y cada persona que Nehemías encontró en el camino, Dios tocaba sus corazones, porque Dios tenía un fin y un propósito, y era darle identidad al pueblo de Israel, aleluya. Ayudar a los que estaban allí en Jerusalén sufriendo, sin poder tener una casa, un hogar, aleluya, bendito Dios. Yo no sé lo que Dios le está diciendo en este momento, aleluya, pero si usted puede tocar algo, si usted puede tocar una puerta y ayudar al otro, hágalo. Bendito Dios. Un verdadero líder, hermano, servidor de Dios, lleva el proyecto de Dios adelante y ordenadamente. Bendito Dios, en el tiempo y en el momento y en el lugar indicado. Un verdadero servidor, hermano. Dice que Nehemías esperó un año, meses. Dios tocó al rey, aleluya. Nehemías, hermano, pudo haber dicho, aleluya, pudo, hermanos, mandar. Hermanos, Nehemías pudo hacer las cosas como él quiso, pero no. Se pone a la par de los demás. Se pone a las órdenes de los demás.
Y mire, hermanos, cómo Dios le da inteligencia al hombre de Dios. Que estratégicamente Nehemías, hermanos, va y dice la mano de Dios: vengo para unirme al trabajo que ustedes van a hacer. Y el Señor, hermanos, decía esta mañana, y dice en este momento, hermanos, yo voy a traer personas para que se unan al trabajo. Y yo te creo, Señor, que tú traerás personas. Vendrán, hermanos, personas nuevas a la iglesia. Vendrán personas a su alrededor, hermanos, las cuales traerán nuevos pensamientos para unirse. Y el trabajo nuestro, pastores de la iglesia La Roca, pastores que están ahí escuchando, líderes que están ahí, es unirnos al trabajo. No es detener el trabajo, es unirnos al trabajo en el espíritu, aleluya, bendito Dios, en un mismo sentir, con conciencia social. Bendito Dios. Dice, hermano, que Nehemías se une estratégicamente, se pone a las órdenes y dice: hagámoslo juntos, me incorporo en equipo. Él termina, hermanos, dirigiendo todo, pero no imponiéndose como el líder impositivo, como aquel que dice: Dios solo habla conmigo. No, hermanos, con humildad. Yo quiero leer Primera de Pedro, la primera carta ahí de Pedro, hermanos, 5:2. Voy a leerlo, hermanos. Dice: apacentar la grey del Dios que está entre ustedes. Oiga bien lo que nos dice el Señor. Apacentar las ovejas que están entre ustedes, cuidando de ellas, no a la fuerza, no dominándolas, subyugándolas, quitándole lo que tienen para yo vivir de la mejor forma, no de esa forma. Pronto, dice, que estemos, dice, atentos. La palabra pronto aquí, hermanos, es enseñándoles y estar atentos a ellas. Atentos, dice, no enseñando, no enseñoreándose. ¿Usted ha sentido que sus líderes se enseñorean sobre ustedes, hermanos? ¿No lo dejan respirar? ¿Subyugado se siente subyugado? La bendición de Dios no añade tristeza, hermano. Los ministerios no tienen que cansarlo a usted. Yo le digo, hermanos, humanamente podemos sentir cansancio, pero en la parte espiritual, hermano, usted siente que son nuevas cada día, aleluya, bendito Dios. Usted siente pasión por ello. Usted siente, hermanos, la misma pasión con la que comenzó, la va a sentir siempre. Dice, hermanos, seguimos en Primera de Pedro 5:2, no enseñoreándose de ella, porque están al cuidado suyo, siendo que ejemplo de las ovejas, dice, porque el rey y príncipe, el rey de reyes y señor de señores, hermanos, él trae la recompensa. No espere recompensa aquí. Es que a mí no me reconocen. No espere la recompensa. La mejor recompensa es la que viene del rey. Necesitamos líderes, servidores, hermanos, ahora en este día, en este momento de pandemia, de dificultad, hermanos, necesitamos líderes, servidores, miembros en las iglesias, como Nehemías, dispuestos. Amén. Atentos, sensibles, humildes, con búsqueda, abiertos los oídos y corazones, hombres y mujeres de corazón. Amén. ¿O no? Sí, usted y yo, hermanos, somos esos. Usted dice, pastor, yo no tengo quizás el lugar. No, hermano, usted es la persona indicada. Este mensaje le ha hablado a usted. No tengo la menor duda, hermanos, que el Señor está hablando por medio de la vida de Nehemías. Y nos dice, levántate. Y con la pastora Cindy hemos estado en estos días, ¿verdad? Pendiente de algunos hermanos de la iglesia, hermanos. Y una hermana de la iglesia nos decía, hermanos, aunque vengan dificultades, voy a parafrasear su palabra, ¿verdad? Aunque vengan las dificultades, hermano, yo no me aparto de Dios. Y sí que ha pasado dificultades. No he pasado por eso yo, hermano. Y ella en sus propias palabras me decía, aunque vengan las dificultades,
pastor, pastora, aunque venga esta dificultad, no me aparto del Señor. Hermano, cuando usted escucha esto, usted dice, esta persona no está agarrada de mí. Esta persona está agarrada de la roca de la eternidad. Esta persona, hermanos, es como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que todo lo que hace prospera. Bendito Dios. Hermanos, el Señor, hermanos, nos está haciendo un llamado a reedificar la iglesia. El Señor le está haciendo un llamado, reedificar la iglesia. El Señor ha estado tocando su corazón y le ha estado diciendo, únete al trabajo con ellos. Y usted no lo ha hecho, porque usted ha estado dudoso. Dígale a su Señor, vénganse. Yo estoy como Nehemías hoy y les digo, vénganse. Les presento la visión, el plan que Dios tiene, hermanos, es levantar. Levantar, hermanos, siervos y siervas, levantar, hermanos, un instituto bíblico, un discipulado, no un discipulado, una clase, aleluya, bendito Dios. Una clase, hermanos, un estudio teológico profundo de la palabra, hermanos, para levantar líderes y pastores en la zona, hermano, aleluya, bendito Dios. Ir y trabajar con los jóvenes, ahí, hermanos, discipular jóvenes, darles una identidad, aleluya, a los jóvenes, hermanos, a eso nos ha llamado el Señor, aleluya, a trabajar con las mujeres de la zona, hermanos, aquellas mujeres que se han sentido, hermanos, que han sido rezagadas, pastora Cindy, aquellas mujeres que no han recibido lo que debieron haber recibido de parte de sus esposos, hermanos, a levantar la adoración. El Señor a eso nos está llamando. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Humildemente te decimos, venimos como Nehemías esta mañana, Señor, a decirte, Señor, ¿en qué, Señor, puedo ser utilizado yo, Señor, humildemente, Señor? ¿En qué? Tengo la información, Señor. Tengo la información y la necesidad que es tan dura, Señor. Necesita líderes con corazón humillado delante de ti, siervos tuyos, Señor, aleluya. No líderes que vean por su propio bien, Señor, no líderes que se sientan cómodos, no, incomódanos, Señor, aleluya. Salir de la comodidad que tenemos, a ir, oh Dios, y cerciorarnos nosotros mismos, ver la necesidad, Señor, aleluya. Oh, haznos justicia, Señor. Clamo por justicia, Señor. Haznos justicia, Señor. Oh, Señor. Haznos justicia, Señor. Este pueblo, Señor, clama por justicia. Clama, Señor, por seguridad, Señor, aleluya. Este pueblo clama, Señor, aleluya, por líderes, Señor, por servidores públicos, Señor, aleluya, que sirvan al pueblo, Señor. Clama este pueblo, Señor, por gobernadores, Señor, que gobiernen contigo, Señor, que antepongan, Señor, su ego, su deseo, Señor, ante ti, oh Dios, y que digan como Nehemías, aquí estoy, aquí están las cartas, unámonos al trabajo. Esta mañana, Señor, clamamos, Señor, porque los despierte, Señor, todos los talentos que hay ahí, Señor, aleluya. Usted que está frente en este momento a la cámara, usted que dice yo no tengo talentos ni dones, usted que hasta este día solo ha sido problemas, usted que en vez de dar soluciones ha dado problemas, yo le digo esta mañana, ese Dios de Nehemías es el mismo hoy, aleluya, y es el mismo Dios que está poniendo en su corazón que se una al trabajo. Únase al trabajo, y no voy a cansar ni voy a dejar de decir esto hasta que mire que ustedes están unidos al trabajo, que somos uno solo, que trabajamos en un solo cuerpo, en un solo sentir, que jalamos todos hacia el mismo lugar. Bendito